¿Vieron sus correos institucionales ayer? El comunicado de rectoría. Sí, por el receso. Vamos a tener la próxima semana, no nos vamos a poder ver por esa parte penita, pero por otra parte vamos a descansar, así que sí, sí, definitivamente entre octubre y diciembre nos hacía falta un descansito porque esto del online cansa. Así que bien, muy bien, me parece excelente, dice. Así que bueno, probablemente vamos a tener algún inconveniente con la calendarización, pero nada muy grave. Ya nos iremos a arreglar. Ya, no sé, antes algún comentario, algo que agregar antes de empezar con lo que nos convoca hoy, mientras preparo. Parece que no, parece que está todo ok. Así que, dado eso, lo que vamos a hacer es empezar con lo que nos toca ver hoy. A ver, ayúdeme a hacer memoria. La clase anterior, nosotros terminamos de hablar de programación dinámica. Vimos el ejemplo básico de Fibonacci y vimos que aceleraba desde una exponencial a una lineal. Y vimos también el ejemplo clásico del camino más corto, donde hablamos de cómo es que funcionaba Dijkstra. ¿Sí? Entonces, si nos acordamos del mapa, de nuestro mapa conceptual, que en realidad es un árbol de decisión, donde teníamos, voy a escribirlo con sigla esta vez, subestructura optimal, matroide, y aquí teníamos horas, si aquí teníamos subproblemas superpuestos, y teníamos programación dinámica, aquí teníamos divide y conquista o divide y vencerá, depende cómo usted lo quiera ver. Y por este otro lado teníamos backtracking. Y este es sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se acuerdan del mapita? Me imagino, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, en este minuto, ¿ya? Así que hablamos de la subestructura optimal, hablamos de lo que era una matroide, de lo que es la estrategia voraz, vimos sus problemas superpuestos con su hijo, que es la programación dinámica, pero ¿qué pasa si no tenemos subproblemas superpuestos? Vamos a ver. Partamos por un ejemplo básico y clásico. Tenemos un arreglo y queremos ordenarlo. Creo que ya vimos este problema, ¿no? Ok, si tenemos un arreglo y queremos ordenarlo, entonces podemos pensar en que el espacio de búsqueda para ordenar el arreglo puede partir por la raíz desordenada y tú puedes separarlos en dos subarreglos. La separación puede ser arbitraria, pero supongamos que a la mitad. Entonces después esto los vuelves a separar por la mitad. Y los vuelves a separar por la mitad. Entonces, este sería el espacio de búsqueda o más bien el espacio de trabajo, en este caso, para ordenar un arreglo. Pregunta: ¿cuántas veces yo tengo que ordenar este subarreglo para resolver el problema completo?
Por ejemplo, si este tiene los números A, B, siendo A, B cualquiera, arriba pueden quedar perfectamente así, A, B, en el total. Pero perfectamente pudieron haber estado así. Entonces, esto está ordenado y aquí está desordenado. Entonces, yo tengo que obtener esto. ¿Cuántas veces tengo que hacer el orden de ese subarreglo? Creo que están entendiendo mal la pregunta. Hagámoslo de otra manera. Partamos desde el principio. Partamos desde el principio. Entonces, para comprender mejor el problema de ordenamiento en términos teóricos, vamos a partir por la primera pregunta. El problema del ordenamiento, lo voy a escribir solamente para que lo tengamos en pantalla por la gente que va llegando. Esto es el problema de ordenamiento. El problema del ordenamiento. Primera pregunta. ¿Tiene subestructura optimal? A ver si alguien me contesta. Naxon dice que sí, tiene subestructura optimal. ¿Alguien me podría explicar por qué el problema del ordenamiento tiene subestructura optimal? Porque si se quita un elemento del arreglo no afecta a la solución. Casi. Está bien la idea, pero quizá podríamos decir un poquito más de detalle, pero sí, es eso. Fíjense que si el arreglo, supongamos que este arreglo esté ordenado, este es el arreglo A, y supongamos que el arreglo A efectivamente está ordenado. Si está ordenado y yo le quito un elemento o eventualmente le quito dos elementos, ¿el resto del arreglo permanece ordenado, sí o no? Sí. Sí, esa es. Por eso es que tiene subestructura optimal. Porque la solución óptima, que es el orden del arreglo, contiene ordenamientos de cualquier subarreglo. Y no me refiero solo, ojo, si este es el arreglo, yo no, y lo voy a pintar para que se entienda. ¿Ya? Mientras más claro quede, mejor. Ya. Supongamos que ese es el arreglo y supongamos que está ordenado. Un subarreglo, subarreglo, no solamente es, por ejemplo, esto. No solamente es un subpedazo continuo. Eso es un subarreglo. Pero además, también es un subarreglo un pedazo discontinuo. Lo único que la regla para hacer un subarreglo, o comúnmente llamado factor, es que respete el orden de los elementos. Entonces, subarreglo factor coincide, porque justamente mantiene el orden. Así que no hay problema. Sí, efectivamente, tiene subestructura optimal. Porque cualquier subproblema, ordenar partes del arreglo, es contenido en el arreglo completo. ¿Se entiende?
Perfecto. Ahora, tratemos de analizar el segundo problema. El primer problema era estructura optimal, a lo cual respondimos sí. Veamos la siguiente parte, matroide. Recordemos que para hacer matroide tenemos dos subpreguntas. Uno, la heredabilidad, que la heredabilidad es básicamente lo mismo que preguntar por lo de arriba, y la aumentabilidad. Entonces, ¿es un problema heredable? Recordemos lo que es heredabilidad. Si tenemos una solución parcial, perfectamente puede ser una solución parcial, y le quitamos un elemento, sigue siendo una solución parcial. Sí, Sí, claro. Sí, claro, porque de hecho esto se conecta muy fuertemente con el problema de la subestructura optimal. Y profe, y ahora, eso siempre, perdón, dígame. le quería preguntar si en general tiende a estar así relacionado. Sí, porque al final es básicamente la misma pregunta. Ya, Lo que pasa es que gracias. cuando se define matroide, por lo general tratamos de obviar la pregunta de subestructura optimal para preguntar, ¿se puede resolver por voraz? Entonces pregunto nomás si es una matroide. Me olvido de la subestructura optimal muchas veces porque la pregunta está incluida adentro. Entonces, en realidad, muchas veces en vez de decirlo matroide, uno habla de un término que en inglés existe y en español no lo conozco, que es el gridoid. El gridoid es solamente que tiene la segunda propiedad. El matroid incluye las dos. Entonces, ¿es suboptimal más gridoid o simplemente matroid? En español, lamentablemente, no tengo una traducción para gridoid. Sería como vorazdroide o vodroide. Suena raro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la aumentabilidad? Acá tenemos que ser bien técnicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos como una solución parcial? Si nosotros consideramos una solución parcial un subarreglo que está ordenado, por ejemplo, 3, 7 y 9, 3, 7 y 9 no, vamos a poner 5, 7 y 9, eso es mejor, por lo menos para el ejemplo que yo quiero dar, ¿ya? Supongamos que esa es una solución parcial de un arreglo bastante más largo, y este arreglo tiene varios números, pero van desde el 1 hasta el 12, por ejemplo, ¿ya? En cualquier permutación posible. Entonces, si nosotros consideramos esto una solución parcial, y esto no una solución parcial, porque está desordenado, si lo consideramos de esa manera, entonces podemos decir que la aumentabilidad no se cumple. ¿Por qué? Porque si tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos el arreglo A y el arreglo, no, perdón, lo voy a poner al revés. El arreglo A y el arreglo B y el anexar, o sea, pasarle un elemento del arreglo A B es ponerlo al final, entonces es imposible que mantengamos la propiedad de solución parcial, porque pongo 1, 2, 3 o 4 y lo anexo al final y va a dejar de estar ordenado. En caso contrario, si la propiedad de anexar es ponerlo al principio, entonces el ejemplo que me sirve, en este caso tendrían que ser hasta 13, es poner, no, ¿cuánto hace falta? Es poner 8, 10, 11 y 12 como el ejemplo A. Entonces no podría poner ni 8, ni 10, ni 11, ni 12 al principio. ¿Ya? Entonces, en cualquier caso, si anexar significa poner adelante o atrás,
hay un contraejemplo que lo mataría. ¿Me entienden? Profe, entendí que si concateno B con A ya no estaría ordenado. Y si No es concateno, concatenar. Acuérdense que la propiedad de aumentabilidad dice que si yo tengo dos soluciones A y B, soluciones parciales, dado que A es mayor que B, lo que hago es que eh, existe un elemento en A tal que B anexado a A es solución parcial. Eso entiendo, recuerden que es pero aumentabilidad. Entonces, lo que yo quiero decir no es anexar A completo, sino que es cualquiera de los elementos de A conjunto, lo anexo al final. Cualquiera, no todos, cualquiera deja de estar ya. ordenado. Es un tecnicismo, pero es bueno aclararlo. Y al revés, usted mencionó algo sobre el 8. Claro, imagínese que, porque yo dije arbitrariamente que anexar es poner un elemento al final. Es arbitrario. ¿Por qué anexar es al final? Podría ser perfectamente al principio. ¿Quién dice lo contrario? Teóricamente hablando. Nadie. Entonces, el ejemplo que está en pantalla sirve para si anexar un elemento significa ponerlo al final. Si por el contrario, anexar un elemento significa ponerlo al principio, entonces tengo que poner otro contraejemplo, no un 2 3 4. ¿Me entiende? Sí. Sí, ya. Claro, entonces, bueno, entonces uno puede decir, sin perder generalidad, vamos a asumir que anexar es ponerlo al final. El contraejemplo es el que está en pantalla. Entonces, nosotros vemos que no es ni subestructura optimal ni matroide. Y entendemos ahora lo que es una solución parcial y lo que no es una solución parcial. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos eso en la mente, vamos a analizar la última propiedad para ver si es que lo resolvemos por programación dinámica o por divide y vencerás. O divide y conquista, como ustedes le quieren llamar. Entonces, vamos a poner subproblemas superpuestos. Recuerden que para que el subproblema superpuestos exista, cuando yo dibujo el árbol de búsqueda o el espacio de estados, el mismo nombre, lo que tiene que ocurrir es que hayan dos caminos que conecten dos nodos, o sea, que no sea efectivamente un árbol. Entonces, supongamos que la raíz es el arreglo en desordenado. Entonces, aquí yo puedo separar el arreglo en dos, podría separarlo en tres, en cinco, da lo mismo, lo separo. Y luego cada subarreglo lo vuelvo a separar en la misma cantidad. Y luego cada subarreglo lo vuelvo a separar en la misma cantidad. Hasta que tengo elementos individuales en las hojas, que sería acá abajo. Hojas. En el caso en que esta separación fuera solamente de este calibre. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si este es el espacio de búsqueda o espacio de estados, ¿esto es un árbol o es un grafo? Árbol. Cualquiera. Es un árbol. Como es un árbol, entonces la respuesta es negativa. No tiene subproblemas superpuestos. Y aquí va lo que dije al principio de la clase. Si yo estoy ordenando este subarreglo, ok, hago dos llamadas recursivas, las llamadas recursivas se devuelven y yo cuando conjugue esto, que acuérdense que en la solución del Mersor, por ejemplo, para conjugarlo significa elegir el más chico de este, luego el más chico y así. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer esa conjugación para obtener este subarreglo? Es exactamente una.
Me refiero a que este subarreglo se calcula una sola vez. Distinto es, por ejemplo, el Fibonacci, que el Fibonacci de 5 para el Fibonacci de 20 se calcula muchas veces, si es que lo hacemos de manera descuidada. Por lo tanto, como no tiene subproblemas superpuestos, es que tenemos que trabajarlo por divide y conquista. Y divide y conquista de esto no es nada más que merge sort, que ya lo analizamos en profundidad. Merge sort lo que hace es separar el arreglo en dos y lo hace las llamadas recursivas. Y cuando los junta, hace el merge, que es simplemente tomar el más chico según los índices de cada uno y los va conjugando. Según yo recuerdo, deberían acordarse, ¿cierto? Vimos merge sort en profundidad hace unas clases. Ya, entonces, esa es toda la idea de divide y vencerás, o divide y conquista. ¿Estamos claros? ¿Vemos otro ejemplo? Ejemplo básico número 2. Otro arreglo, pero ahora vamos a hacer el problema de encontrar. El problema de encontrar. Entonces, encontrar o búsqueda es un problema que tenemos que ver si es que tenemos que poder analizarlo por divide y conquista. Entonces, vamos a ver si es que tiene subestructura optimal. Este es un poco más técnico de analizar porque no estamos mayorando, sino que sí o no. ¿Ya? Entonces, el problema de encontrar tendrá subestructura optimal. ¿No? Fíjese, el problema de encontrar significa encontrar el elemento en el arreglo. Supongamos que el elemento está justamente acá. Entonces, la solución óptima, en este caso, planteémoslo como un problema de optimalidad para que se entienda un poquito más. Supongamos que yo quiero encontrar la primera ocurrencia. La primera ocurrencia. Entonces, supongamos que es este aquí, pero también hay otros eses. Pero lo que me interesa es simplemente la primera ocurrencia. Entonces, fíjense que si la solución es el índice 1, y yo tomo distintos subproblemas, o sea, desde el índice 0 hasta el 4, del 0 al 8, del 0 al 12, son subproblemas porque son más pequeños. Fíjense que siempre la solución óptima es la misma. O sea, la solución óptima es la solución, no solamente contiene, sino que es la solución de los problemas más pequeños. Ahora, si queremos ser un poco más técnicos, también podemos verlo desde este punto de vista. Recordemos, convertimos el problema en un problema de optimización y queremos encontrar simplemente la primera ocurrencia. Si separamos el arreglo en dos, entonces, de todas maneras, la solución óptima, que es el índice 1, contiene la solución óptima de este pedazo. ¿Por qué? ¿Por qué la contiene? Porque después, cuando usted quiera mezclar ambos pedazos, esta es más pequeña que esta. De todas maneras la contiene, en ese sentido, porque sigue siendo más óptima que el otro pedazo. No cambia por haberlos separado, ¿ya? En ese sentido, es una subestructura optimal. ¿Se entiende? Eh, claro, entiendo que pero ¿y si el arreglo no cumple esas condiciones previas? ¿Cuál es la condición previa? Yo no he dicho Eh, ninguna condición previa de la regla. es que puso 3 veces el mismo elemento. Claro, porque siempre busco un elemento.
¿Y si estuviera solo una vez? Si estuviera solo una vez, simplemente en la posición del arreglo. Imaginemos que esté solo una vez, o sea, no está esta, no está esta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el find de la posición mínima en este pedazo del arreglo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué estoy escribiendo así? Sí, elegí. Ah, por esto, ahí sí. Ahí sí. Si yo pregunto por find de acá, y aquí no está el elemento S, ¿qué debería responderme? Lo busca y no está. No está. Ok. Entonces, si yo quiero asumir posición minimal, entonces si yo defino como int find de A, S, entonces, if not, lo voy a definir así, como aquí hay harto código. If not, significa que no lo encontró, return, ¿qué retorno? Seamos No lo encontré. específicos. ¿Ah? No lo encontré. No, pues fíjese cuál es el tipo de dato. No lo encontré, no es un entero. Cero. No, es exactamente lo que no tiene que responder, porque recordemos que estamos definiendo el problema como la posición mínima en el arreglo. La posición cero existe, es esta. No. Si yo tuviera que responder, yo respondería infinito. Infinito en entero es el entero más grande posible, que es 2 elevado a 32 menos 1. 2 elevado a 32 menos 1. Igual podríamos responder null. Sí, efectivamente. Pero lo que quiero hacer acá es responder el número más grande porque estoy minorando. Entonces, es responda a menos 1, responda a null o responda a cualquier otra cosa que no es un entero, se asume como que ese entero es siempre mayor que cualquier otra cosa. Porque como estoy minorando, entonces cuando compare este con este, cualquiera es el mínimo, la posición mínima en el arreglo. Así que independiente si la posición, si S está o no está, de todas maneras, cuando yo los junte, cuando haga la mezcla, pero ahora del buscar, siempre voy a decir el más chiquitito. ¿Ya? Ya. Ahora, claro, en el problema de buscar, la solución por divide y conquista es menos óptima que la solución de buscar en manera lineal, siempre y cuando el arreglo no esté ordenado. Pero si el arreglo está ordenado, podemos hacer una excepción y ocupar la búsqueda binaria. Si no, haríamos un algoritmo parecido al merge, y al hacer un algoritmo parecido al merge, tendríamos n log n, y eso es peor que el lineal. Ahora, lo que podríamos hacer perfectamente es hacer un merge, pero un merge con asumiendo la posición mínima, y eso al final sería exactamente igual que hacer una búsqueda lineal. Entonces, en resumen, divide y conquista sirve para el problema de la búsqueda, o sea, es más óptimo que hacerlo a lo tonto, o sea, no totalmente a lo tonto, pero sí a lo tonto, siempre y cuando el algoritmo esté ordenado, porque ahí podemos hacer un divide y vencerás que es más óptimo. Ahora, existe un último problema que les quiero comentar, que este ya es un poquitín más avanzado. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de él. El siguiente problema se llama el problema de los vecinos más cercanos. Supongamos que usted tiene una cantidad de puntos en el espacio y quiere encontrar aquellos puntos que están más cercanos entre sí. Por ejemplo, estos dos, en este problema. ¿Cuál sería un algoritmo básico que a usted se le ocurriría para encontrar dicha distancia mínima?
punto medio. ¿A qué se refiere? Piense, la entrada son una cantidad de puntos en el espacio bidimensional. ¿Cómo usted encuentra cuáles dos puntos son más cercanos entre sí? Distancia entre puntos en un plano cartesiano, algo así. Sí, claro, pero ¿cómo lo calcularía? Pues el algoritmo para ello. ¿Qué hace? Sí, tiene que comparar. ¿Qué compara, Iván? ¿Compara la distancia de todos contra todos? Si comparamos la distancia de todos contra todos, que es el algoritmo básico, entonces tengo que hacer todos contra todos. Eso sería n cuadrado. No se puede Dijkstra, Ricardo, porque acá no tenemos un grafo. Profe, ¿y ahí no se puede plantear un grafo? Podría plantearse un grafo, pero si planteamos un grafo y hacemos Dijkstra, como dice Ricardo, tendríamos que hacer un Dijkstra por cada par de puntos. Entonces sería extremadamente ineficiente. Porque no quiero el camino más corto entre dos puntos en particular. Quiero simplemente la distancia más chica entre dos puntos. Cualquiera. Así que lo normal sería hacer un doble for y preguntar, almacenar siempre quedarse con el mínimo distancia entre los puntos. Sería bien simple. Sería for, supongamos que es los puntos están en un arreglo P. Sería for desde I parte desde 0 a N, luego for desde J desde 1 a N, y lo que haríamos es quedamos con m es igual a infinito, y luego si la distancia entre PI y PJ es menor que el mínimo, entonces el mínimo es la distancia entre PI y PJ. Y luego retornamos el mínimo. Obviamente tenemos que ver que I y J sean distintos. Y aquí tenemos I distinto de J, para que no sea el mismo punto. Es un doble for común y silvestre, n cuadrado. ¿Se entiende, no? Sí. Ok, ahora vamos a analizarlo, a ver si alcanzamos, si no seguimos la próxima clase. Ver el punto más lejano y partir el plano cartesiano entre dos y comparar la mitad del plano cercano con el punto comparador. Algo parecido, José, algo parecido, pero necesitamos algunas herramientas adicionales. Primero, pensemos en subestructura optimal. Si esta es la solución de este subproblema sigue siendo esta solución. La solución de este subproblema sigue siendo esta solución. Si partimos el plano y tenemos dos problemas, dos soluciones, sigue esta siendo más óptima que la otra. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista igual que en el problema de la búsqueda, tenemos siempre subestructura optimal. Ahora, en términos de matroide, yo creo que no podemos plantear, como antes, una especie de estrategia de conjunto de soluciones parciales. Así que careciera de sentido establecerlo como matroide. Así que, directamente, vamos a preguntar por los subproblemas superpuestos. Si separamos el plano, o más bien dicho, separamos el problema, ¿cuántas veces yo tengo que calcular esta distancia para poder hacer la comparación? ¿Cuántas veces tengo que calcular la distancia? Sí, claro, pero eso es para obtener todas las distancias. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tengo que calcular una distancia? Una sola. Una vez, porque cada distancia la veo una vez y después, si es el mínimo, la almaceno y si no, la descarto. La pregunto una sola vez. Y como la pregunto una sola vez,
entonces no hay subproblemas superpuestos. Así que tenemos que aplicar divide y conquista. ¿Cuál es la estrategia de divide y conquista en este caso? Vamos a ordenar los puntos debido a su eje X y a su eje Y, primero que todo. Y luego separamos el plano en la cantidad de puntos. Veamos, si separamos el plano así, acá tenemos 5 puntos y aquí tenemos 4 puntos. Así que hemos separado el plano por la mitad en el eje X, ¿ya? Luego, se vuelve a separar por la mitad. Y cuando separamos por la mitad lo suficientemente veces de manera de que quede a lo más 2 puntos por cada mitad, calculamos las distancias. Hacemos el cálculo de las distancias. Y luego de que hicimos el cálculo de las distancias, simplemente preguntamos cuál es la más chica entre las dos contiguas. Esta y esta son contiguas. ¿Cuál es la distancia más chica? La distancia que hay en el de la izquierda, la distancia de puntos que hay en la derecha, que en este caso no hay, y lo otro que queda es la distancia de puntos que hay entre derecha e izquierda. Pero aquí hay una propiedad bien interesante. Si esta es la distancia más chica que hay, entonces yo simplemente me pregunto por el radio, en realidad por un cuadrado, porque en este caso no me importan los que estén acá, centrado en el punto de la izquierda. Porque si esta es la distancia mínima, ¿para qué yo voy a preguntar más allá de allá? ¿Para qué voy a preguntar por un punto que está acá? Esta distancia obviamente es más grande que esta. Así que debido a esa propiedad, las veces que yo tengo que comparar estos con estos, una propiedad geométrica nos dice que es a lo más 6 veces n, siendo n la cantidad de puntos totales. Así que lo que hacemos es preguntar, a ver, uy, no hay nada aquí. O sea, la más chica entre esta y esta es esta distancia, y nos quedamos con ella y se borra. Luego preguntamos entre estas dos, ¿cuál es la distancia más chica? Tenemos esta, y aquí tenemos un cuadrado que es así. A ver, más o menos es esto, es como esto. ¿Cuál es más chica? Aquí lo hice demasiado junto, no soy capaz de ver cuál es más chica. Supongamos que es esta. Acá calculamos con respecto a esta, no alcanza. Entonces la más chica de todas es esta. Así que nos quedamos con ella. Luego comparamos este con este y vemos las distancias. Acá tenemos un cuadrado de la distancia minimal, que el radio de nuevo es ese, así que nos quedamos con esta. Y luego comparamos estas dos. Tenemos que sacar el cuadrado de acá, no hay nada. El cuadrado de acá, no hay nada. Y la más chica entre esta y esta es esta. Y eso es. No me alcanza más tiempo, póngame presente en el chat, por favor. Y si hacemos el cálculo, fíjense que es una llamada 2 veces n medios más 6n, como dije yo, y eso es n log n. Y es bastante más rápido que n cuadrado. Podríamos verlo con más detalle el viernes, ¿ya? Así que mañana vemos backtracking y el viernes repasamos. No se le vaya a olvidar poner presente antes de que se acabe el tiempo y nos vemos mañana.